Buenos días. Bueno, antes que nada, buenos días. Vamos a ver el día de hoy el tema de diabetes tipo 1, en la que está coordinada por la doctora Fernanda Camacho, que es la SR4 de Medicina Interna. Y bueno, el tema lo voy a impartir yo, que es, no, pues, ya me conocen, pero soy Amanda Carrón, soy diabetes 1 de Medicina Interna. Bueno, sí. Ujú. O sea, a muchos lugares ya lo sé. Ah, gracias. Bueno, ok. Primero nada más vamos a ver el contenido de la presentación. Vamos a ver la introducción, por qué la diabetes. Vamos a ver, meternos un poquito en la historia de la diabetes, su definición, los puntos más importantes que corresponden a, pues obviamente, la epidemiología, factores de riesgo, tratamiento, el abordaje, la historia natural de la enfermedad, diagnóstico, perdón, tratamiento, complicaciones. Realmente es un tema muy amplio, entonces, para que abarque una hora es algo complicado, entonces voy a tratar de irme un poco rápido y voy a tratar de, más que nada, mencionar los puntos más importantes. De cualquier forma, al final de mes tenemos agendado un taller de insulinas, entonces eso nos va a dar pauta a meternos a indagar un poquito más en el tratamiento, ¿sale? Entonces, antes que nada, introducción, justificación, ¿por qué es importante la diabetes? No solo la diabetes tipo 1, la ADA 2. Más que nada, la diabetes es una enfermedad sumamente relevante en el contexto no solo de la medicina interna, sino de la medicina en general. ¿Por qué? Por la alta incidencia y prevalencia que tiene, no solo a nivel mundial, sino, o sea, a nivel nacional. México, nosotros como mexicanos tenemos un importante factor de riesgo. La evolución, complicaciones prevenibles. Sabemos que lo vamos a ver, pero igualmente la historia natural de la enfermedad, el descontrol, nos lleva a complicaciones que, si bien en cierto punto pueden llegar a ser prevenibles o hasta retrasables, esto no sucede en todas las enfermedades. Si nosotros tenemos un buen control de la enfermedad de nuestros pacientes, puedo de cierta forma retrasar la aparición de estas complicaciones. Y pues obviamente la historia, que nada más vamos a mencionar lo más relevante, es una enfermedad tan antigua como lo es la humanidad. Nada más para mencionar datos importantes de la diabetes. Los primeros registros que se tienen en la humanidad de la diabetes datan de culturas, bueno, antiguas, de la cultura mesopotamia. El más antiguo del que se tiene registro es de la cultura egipcia. Los describen como los típicos enfermos que empezaban a consumirse, empezaban a orinar mucho, mucho, mucho y se consumían completamente. Antes de tener diabetes, obviamente en esta etapa de la historia, era un sinónimo de muerte. Lo malo, lo relevante es que obviamente era una muerte agónica, era una muerte segura. Es hasta el siglo I, siglo II, hasta que se le hace, bueno, en la cultura griega, cuando Areteo de Capadocia, que fue un médico griego, lo define como diabetes, que viene del griego que significa sifón. Esto por lo que les comento, de que eran pacientes que empezaban a orinar, a orinar, a orinar hasta que se consumían. Posteriormente, en el siglo XI, Avicena lo describe como diabetes mellitus. Paracelso fue el primero en mencionar que había un componente en la orina diferente al de las demás personas. Y Avicena fue el que dijo, no, la orina es dulce, están orinando azúcar por la orina. Obviamente tuvieron que probarlo. Y obviamente en la línea de la historia, o sea, hay más momentos trascendentales en la diabetes, pero es cuando se empieza a descubrir que es un paciente que empieza a orinar, que se consume y que al final del día tiene una muerte inevitable. Y como les menciono, es una muerte agónica, lenta y segura. Hasta 1869, si nos vamos desde la cultura egipcia hasta el 69 todavía, el que era diagnosticado con diabetes moría seguro. Langerhans es el primero en descubrir que en el páncreas hay unas celulitas diferentes y de hecho son bautizadas como islotes o células de Langerhans en honor a él. Todavía no eran conscientes tal cual de la importancia y la trascendencia de este tipo de células, pero es hasta 1921 cuando el padre de la diabetes, Frederick Banting, es el primero en identificar si a través de las células de Langerhans este componente, bueno, al que se le denomina insulina, no eran al 100% conscientes de, vaya,
la trascendencia o cómo sucedía lo de la insulina. Aquí la historia, bueno, lo que pasa es que, como les menciono, el paciente que era diagnosticado en diabetes, moría. Entonces se dieron cuenta que el punto de corte o el punto trascendental estaba en el páncreas. A grandes rasgos, lo que pasó, el descubrimiento de la insulina se dio a través de perritos. Les quitaban su páncreas y se dieron cuenta de que los perritos con páncreas se morían. Entonces, lo que hicieron a grandes rasgos, hagan de cuenta que licuaron los páncreas, hicieron una mezcla con las células de los páncreas, la pusieron a temperatura corporal y se lo inyectaron al perrito. El perrito, que estaba completamente abatido, está descrito, esto no es un cuento fantasioso. El perrito, que estaba completamente abatido, sin responder, le inyectaron esta combinación, bueno, este sustrato que hicieron, y vieron que respondió. Entonces dijeron, aquí está la cura. Entonces, eso ya después de varios experimentos se traspoló. Bueno, aquí está el perrito, que de hecho es literal, está descrito en la historia. Se traspoló a los pacientes, bueno, a los niños, y de hecho la primera persona en la humanidad en utilizar este recombinado que después se llamó insulina fue Leonard Thompson. Estas imágenes son verídicas, y en la imagen, bueno, aquí tenemos a Leonard Thompson, de 13 años de edad. Después de administrar el sustrato que se hizo a través de células pancreáticas, vemos que respondió, empezó a ganar de peso, y ya Leonard Thompson murió a los 30 y tantos años después de una causa totalmente no relacionada con la diabetes. Bueno, entonces, como es nada más como dato de acervo cultural. Bueno, pero ¿qué es la diabetes como tal? Es una enfermedad, algunos autores lo describen como un conjunto de enfermedades metabólicas que se caracterizan por la hiperglucemia y bien la alteración del metabolismo de la insulina, ya sea por dos factores, o por falta de insulina o por falta de respuesta a esta. Es importante mencionar que como un trastorno metabólico generalmente se acompaña de trastornos o alteraciones en el metabolismo de lípidos y de proteínas. ¿Cómo lo vamos a clasificar? ¿Cómo lo vamos a dividir? Realmente la diabetes la podemos dividir en 4 grandes grupos. Los clásicos y que todos sabemos, diabetes 1, diabetes 2. En cuanto a la diabetes tipo 1, lo podemos a su vez subclasificar o subdividir en diabetes tipo 1A, tipo 1B. Tipo 1, sí, B. En cuanto a la tipo 1A, es el tipo de diabetes donde yo tengo anticuerpos cuantificables en sangre. Es un tipo de diabetes que obviamente tiene un fenotipo, un paciente delgado, joven. Eso de que la diabetes tipo 1 es de la infancia, totalmente obsoleto. O sea, esa idea ya está batida desde hace más de 10 años. No la mencionen, se escucha mal. La diabetes tipo 1 también se presenta en adultos. La diabetes tipo 2, estamos viendo en los últimos años que también se presenta en niños. Diabetes tipo 1B. Tengo el mismo fenotipo, paciente joven, insulinodependiente, debuta con cetoacidosis, pero no tengo anticuerpos. No tengo anticuerpos cuantificables en sangre. ¿Eso me descarta el diagnóstico de diabetes tipo 1? No, solo lo clasifico como tipo 1B. Entonces, A, tengo anticuerpos. Tipo 1B, idiopática. Tengo todo el cuadro, pero no tengo anticuerpos en sangre. Y pues nada más, diabetes 2 es el tema de mañana, pero aquí conlleva todo el perfil de la resistencia a la insulina. Tengo insulina, pero no tengo una respuesta. Tengo una hiperinsulinemia en sangre, tengo obviamente el síndrome descrito como resistencia a la insulina, y aquí conlleva todo lo que es el síndrome metabólico y sus 4 pilares, que son obesidad, diabetes, bueno, resistencia a la insulina, etcétera. En cuanto a la diabetes gestacional, pues obviamente ese tipo de la alteración en el metabolismo de glucosa que se presenta exclusivamente en el embarazo. Aquí es importante discernir, ¿por qué? Porque hay pacientes embarazadas que se diagnostican en su gestación, en el embarazo. El diagnóstico de la gestacional, acuérdense, bueno, recordemos hace 20, 22 semanas. Si yo tengo un diagnóstico, si yo diagnostico a una paciente que necesita insulina a las 8 semanas de gestación, totalmente diabetes pregestacional. No es gestacional, a menos que esté en las 20, 22 semanas. Y aquí lo importante, lo trascendental, es que una vez que se resuelve el embarazo, generalmente este problema tiende a revertirse, pero queda un alto riesgo de que la mujer gestante desarrolle una diabetes 2 en los 10, 20 años subsecuentes. Y en el grupo de otras, pues tengo obviamente las diabetes que no se engloban en ninguno de los 3 grupos previos. Generalmente son diabetes secundarias a medicamentos, a enfermedades, por ejemplo, al uso de, no sé, glucocorticoides, pacientes con fibrosis quística, etcétera. Todo lo que no se engloba aquí, se engloba en otras. Ya mencionamos diabetes 1, diabetes 2, pero hay un espectro, un fenotipo que no se encasilla ni en uno ni en otro.
pues en la típica diabetes 1.5, diabetes LADA. Es descrita por algunos autores como una diabetes autoinmune de larga, de larga evolución. Comparto características de ambas diabetes. Es una diabetes autoinmune, pero aquí no tengo un inicio abrupto. La destrucción del islote se va dando de forma paulatina. No es un paciente delgadito, consumido. Son pacientes generalmente jóvenes, pero recordemos que esto no es excluyente. Tengo marcada resistencia a la insulina. Entonces, el espectro, lo vamos a ver un poquito más adelante, el espectro característico de la diabetes LADA, generalmente, y esto no es exclusivo, son pacientes jóvenes, generalmente mujeres, entre la segunda, tercera, 20, 30 años, que se diagnostican erróneamente como una diabetes 2. Tristemente, bueno, en México, en la práctica diaria, no siempre se piden anticuerpos, no siempre se siguen protocolos. Entonces, ¿qué es lo más común que vamos a ver nosotros en consulta? Hola, hola. Adelante, máster. Sí, nada más para comentar unos puntos que ha mencionado la doctora. Efectivamente, en el caso de la diabetes tipo 2, si tú la haces en el primer trimestre, de la diabetes gestacional, y tú haces el diagnóstico de diabetes durante el primer trimestre, pues esa paciente estaba preexistente. Pero en realidad el tamizaje que decía de 22 a 24 semanas, que en realidad es de la 24 a la 28, es como de manera universal el tamizaje. El tamizaje lo puedes hacer incluso antes en población de alto riesgo. Nada más para que se den idea, alto riesgo sería tener un índice de masa corporal de más de 25 y ser latina. O sea, en las mexicanas entra el tamizaje en la primera consulta, de tal manera que si tú haces el diagnóstico a partir de la semana 13, que corresponde al segundo trimestre, esa paciente puede ser considerada como diabetes gestacional, dejando únicamente al primer trimestre como una diabetes preexistente. En el caso de la diabetes LADA, me adelanto nada más para mencionar, es muy frecuente que también, me imagino que se va a hablar de los criterios, pero hemos tenido pacientes que llega como un adulto mayor, 60, 65 años, y estrictamente 65 años adulto mayor, y debuta con una dosis importante de insulina y agota su posibilidad de ser tratado con antidiabéticos orales. Entonces tenemos que buscar en ellos esta característica, ¿no? Nada más pregunto, ¿vas a hablar de los criterios del ADA, sino para mencionarlos? Los mencionó, doctor, pero si gusta mencionarlos usted, igual adelante. En realidad, como mencioné, tú habías dicho que a partir de la segunda década o tercera década de vida, no, en realidad requieren tener, hay una discrepancia en el corte de edad, tampoco es mucho, pero por ejemplo, ADA menciona arriba de 35 años, la Sociedad de Inmunología 30 años, entonces tienen que tener más de 30 años para este criterio de sospecha de diabetes LADA. Entonces, si el paciente tiene una falla terapéutica al tratamiento con antidiabéticos en el primer año, ese es otro criterio. O sea, más de 30, más de falla al tratamiento terapéutico en el primer año con antidiabéticos orales. Y el tercero es la presencia de los anticuerpos. Entonces, si ustedes ven que un paciente le empiezan a dar, no sé, un metformina con un inhibidor de SGLT2 y nomás no se controla, ves que se está deteriorando, además de estudiar la falta de adherencia, tenemos que sospechar de esta situación que les comento de la diabetes de inicio tardío, la autoinmune de inicio tardío, la ADA. Listo. Gracias. Bueno, entonces, igual como bien mencionó el doctor, son pacientes en los que generalmente, seguramente lo han visto y lo vamos a ver, se les inicia, no sé, en su primer, segundo nivel de atención, no sé, un hipoglucemiante oral y precisamente no tiene la respuesta adecuada. Entonces, como igual menciona el doctor, es importante hacer el tamizaje, pedir anticuerpos. Vamos a ver que es un paciente en el que no estamos llegando a metas de antiglucemiantes y que es un paciente que requiere sí o sí el uso de insulina. Generalmente, y si seguimos los protocolos como debe ser, pues iniciamos solamente con una insulina de uso basal, pero eso es
adelantarme un poquito al tratamiento que vamos a ver. Entonces, dato relevante, la diabetes LADA comparte características de la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Ok, en cuanto a los fenotipos, clasificaciones que ya había mencionado, pues obviamente aquí nada más contextualicé o puntualicé lo que he mencionado previamente. Lo importante aquí es que tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes LADA, pues tenemos la edad, el punto de corte que igual mencionó el doctor, 30, 35 años, dependiendo qué bibliografía utilicemos, la importancia del, bueno, la historia, antecedentes familiares, y lo que más me interesa aquí, obviamente, es punto importante que tenemos que tener, del cual tenemos que tener noción, la presencia del péptido C. Nada más, me imagino ya todos estamos familiarizados, pero nada más para recordar qué es el péptido C, pues es un remanente de la secreción de insulina. Sabemos que la insulina, pues son dos cadenas, es un polipéptido, son dos cadenas unidas por un enlace de sulfuro. Antes de que pase de preproinsulina a proinsulina a insulina, pues obviamente se pierde una cadenita, que esa cadenita es el péptido C. Es un péptido que podemos medir en sangre. La importancia o trascendencia de esto es que hablar de péptido C en sangre es hablar de secreción de insulina, es hablar de una reserva pancreática funcional. No hay... ¿Quieres hablar, Master? Sí, así. Ya iba a comentar, lo del péptido C, efectivamente, digo, por alguna razón y afortunadamente, tanto en el Seguro Social como en el ISSSTE y en Secretaría de Salud, en hospitales como nutrición, se tiene el péptido C, ¿no? Entonces, esa es una estrategia que hemos establecido para ver si hay, pues, insulina, esa reserva pancreática. ¿Cuál es el problema del péptido C? Que durante el periodo de luna de miel va a estar normal. Entonces, generalmente tarda al diagnóstico o, vamos, de que empieza esta autoinmunidad a hacerse presente, puede tardar hasta 3 o 5 años en disminuir. Entonces, es un gran problema y ahorita lo comento porque actualmente va a venir una terapia que va a retrasar la evolución de la diabetes. Y entonces, si lo queremos agarrar el diagnóstico, que sería lo ideal en el periodo de luna de miel, pues evidentemente el péptido C es una herramienta que nos va a permitir hacer diagnósticos, pero muy tardíos, en donde probablemente estas terapias que vienen no van a ser como ideales, ¿no? O sea, entonces, nada más lo pongo sobre la mesa. Nosotros lo utilizamos como un diagnóstico, como una herramienta diagnóstica al no tener los autoanticuerpos en el Seguro Social y aquí los tenemos que subrogar si no los llegan a hacer, pero a veces pues es un poquito complicado y nos hemos apoyado mucho del péptido C. Nada más era lo que quería comentar. Gracias, doctor. Entonces, como bien dice el doctor, obviamente hablar de péptido C en sangre sigue hablando de una reserva pancreática bien o mal funcional. No hay forma de que yo administre una insulina exógena y esté el péptido C cuantificable o haya presencia de péptido C, o sea, no hay manera. Igual, nada más, el otro punto del que hablé en esta tablita o que evidencia el contraste entre una diabetes LADA 1 y una tipo 2, pues obviamente es que compagina la presencia de otras enfermedades autoinmunes. Igual eso lo vamos a ver un poquito más a fondo en la fisiopatología. Pero en cuanto a epidemio, ¿qué es realmente lo trascendental de la diabetes? Pues obviamente que es un problema de salud a nivel mundial. Se estima que para, bueno, del 2024 que estamos ahorita, para el 2045, el número aproximado de personas con diabetes llegue o oscila hasta los 700 millones. El problema es que para esos años y ahorita, no todos los pacientes que tienen diabetes lo saben. La evolución, bueno, ya estoy hablando en el contexto de una diabetes 2, la historia natural de la enfermedad sigue avanzando. Son pacientes que se complican y hasta que tiene una complicación, hasta que le duele, hasta que ya no hay nada que hacer, es cuando se dan cuenta. Bueno, de esto, de la incidencia total de la diabetes, se estima que aproximadamente hasta un 10% corresponde al porcentaje de diabetes tipo 1. Es importante aquí mencionar nada más que hay un subregistro importante y voy a hacer una connotación un poquito más importante en México. En lo que corresponde al continente americano, pues los países que presentan una incidencia un poco más alta corresponde a todo Norteamérica, Estados Unidos, Canadá,
y México. Pero aquí hay un punto de debate. ¿Realmente hay más diabetes allá o lo que pasa es que tienen mejores tasas de registro? Porque es una realidad. El registro en América, Centroamérica, Sudamérica, las tasas de fiabilidad son realmente contrastantes con lo que es primer mundo. Y realmente lo que es, ya viéndonos a la diabetes tipo 1, hay una prevalencia importante en todo lo que son los países escandinavos, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Holanda. Se asocia a que, bueno, una de las mutaciones que vamos a ver ahorita un poquito más adelante está muy presente en esta población, pero eso desde antaño. Realmente la incidencia que tenemos en estos países es altísima. No es coincidencia, de hecho, que grandes, bueno, compañías importantes de la farmacéutica, las insulinas, vienen precisamente de los países escandinavos. Y bueno, en cuanto a diabetes tipo 1, pues en cuanto a tasas de incidencia, volvemos a lo mismo, Estados Unidos, países escandinavos, pero yo pongo el punto que se comenta. ¿Realmente hay más diabetes tipo 1 en estos países o realmente los registros son más fidedignos? México se encuentra entre realmente un parámetro medio alto, pero igual, volviendo a México, se estima, bueno, la Federación Mexicana de Diabetes tiene una estimación aproximada de que la diabetes tipo 1, contrastando con el 10%, en México representa solo el 1%. Ya sabía, pero igual me puse a investigar cuál es realmente la cifra de personas con diabetes tipo 1 en México. No se conoce, no hay una cifra como tal. ¿Cómo es posible que siendo una enfermedad con, o sea, tanta prevalencia, con complicaciones prevenibles, no tenga un registro como tal? Bueno, desde el 2017, 19 hay un movimiento a nivel nacional que lo que busca realmente es nada más como dato de acervo cultural, es tener un registro como tal de personas que viven con diabetes tipo 1. Los datos estimados son de que de 16.5 millones de personas con diabetes en México, solo 165,000 viven con diabetes tipo 1, pero igual, por ejemplo, lo mismo, diabetes LADA y tipo 1 tienen un subregistro importante. Y pues nada más mencionar lo que ya sabemos, que es la primera causa de ceguera reversible en México, en el mundo, que se asoció como la tercera causa de defunciones en México. Me parece que la primera fue COVID, la segunda infartos, algo así, y la tercera diabetes y sus complicaciones, y tiene una mortalidad de casi 12 por cada 10,000 habitantes. Igual, en cuanto a la epidemia de la diabetes tipo 1, nada más importante recalcar que tiene un pico de incidencia entre los 10 y 14 años. No es exclusivo, puedo tener pacientes que debutan antes, pacientes que debutan después. De hecho, cuando se presenta la mutación asociada a la diabetes tipo 1 en mamá, papá, la edad de presentación bueno, más bien disminuye y se presenta en personas más jóvenes, en bebecitos, en lactantes, pero bueno. Factores de riesgo que se asocian directamente con la diabetes tipo 1, los mencionamos en la tablita, pues obviamente que es una persona con autoinmunidad, llámese Sjögren, artritis, lo que sea. Habiendo autoinmunidad, sabemos que es muy raro que haya una enfermedad que se presente sola. Generalmente la autoinmunidad va de la mano ligada a otras enfermedades. Contrastando con la mayoría de las enfermedades autoinmunes, la diabetes tipo 2 tiene una afección mayor por el sexo masculino. Igual familiares que presenten anticuerpos positivos. Ojo, igual lo mencionó el doctor ahorita, tener anticuerpos no es sinónimo de la enfermedad. Tenemos un porcentaje de la población que tiene anticuerpos, generalmente familiares de los pacientes de primer grado, que no necesariamente van a desarrollar la enfermedad. Igual tenemos el otro espectro, pacientes que presentan la enfermedad pero no tienen anticuerpos. Entonces, bueno, eso lo consideramos nada más como factor de riesgo. Lo que mencionaba ahorita, familiares de primer, segundo grado, que presenten el antecedente, aumenta el riesgo en una relación 1 a 20. Aquí nada más lo contrastante es que si el papá lo padece, es un 5 o 6% más la probabilidad de que desarrolle diabetes tipo 1. Si es la mamá, baja un poquito hasta 3.4. Si son los dos, pues obviamente esto crece de forma exponencial. ¿Cuáles son las probabilidades de que sean los dos? Pues sí, hay familias donde sí son mamá, papá, todos los hijos salen con diabetes tipo 1. Entonces, pues nada más tenerlo presente. En cuanto a los factores de riesgo genéticos, hay hasta 20 genes asociados a la presencia o al desarrollo de la diabetes tipo 1. El que más se asocia o se asocia de forma más directa es el cromosoma 6. Hay una mutación en el brazo cortito y bueno, nada más recalcar que el que más asocia es el 6, el 1 y el 11 también son igualmente asociados.
El 1 es directamente para la secreción de insulina y el 11 es para enfermedades autoinmunes. Dentro del cromosoma 6, pues nada más el HLA es el de segunda clase y el DR, los que están directamente asociados y se correlacionan con la diabetes tipo 1 es el DR3 y el DR4. Son variantes alérgicas y lo que mencionaba ahorita, no todos los pacientes van a presentar este haplotipo. Hasta 40% de los pacientes lo presentan, un 60% no, y esto lo podemos tener, vaya, alterado hasta en un 2% de la población, no necesariamente significa que vayan a desarrollar una enfermedad autoinmune. Y aquí es importante nada más recalcar algo. El desarrollo de una diabetes tipo 1 es una enfermedad multifactorial. Que yo tenga los genes, y lo vuelvo a recalcar, no quiere decir que vaya a desarrollar la enfermedad. Para que la ecuación de la enfermedad se genere, son una suma de hechos. La predisposición genética, los factores medioambientales, de forma directa se asocian como factor gatillo o detonante infecciones virales, directamente con Coxsackie. Igualmente, pero en menor prevalencia, rubiola, citomegalovirus, rotavirus o coronavirus, pero lo que nos interesa es Coxsackie. ¿Todo aquel que tenga Coxsackie va a desarrollar la enfermedad? No. Igual, exposición temprana. Perdón. ¿Qué pasó, Master? Sí, nada más, no me gustaría que se queden con ese concepto de si tiene los anticuerpos positivos, no desarrollará la enfermedad. En realidad lo que se está buscando es hacer el tamizaje temprano. De hecho, ha habido, ahora en la ADA hubo una discusión sobre tamizaje universal o a quién tamizar, ¿no? Y cómo se hace el tamizaje con los anticuerpos. Lo que sí es muy cierto es que el número de anticuerpos te va a predecir quién te va a hacer la enfermedad mucho más rápido. Pero evidentemente ese paciente que los tenga positivos puede tardar muchos años en desarrollarlos, ¿sí? Y te pone como predisposición. Es cierto, la probabilidad de que puedas tener la diabetes no es el 100%, pero sí te supera el 90%. Nada más para que no se queden con la idea de que, bueno, pues están positivos, no va a pasar nada. Aquí la controversia es, bueno, salen positivos, lo que argumentaba el que es decir, el hecho de decir, que la mamá esté presente en qué momento va a detonar la enfermedad, pues generó mucha ansiedad, mucha preocupación, que era un punto que estaba ahí ahora que, pues esa es una estrategia para poder identificar a esta población y poder ofrecerle tratamiento, que el tratamiento va a ser muy caro. Y la otra, sí se está trabajando en un registro mexicano. El problema es que, pues no todos los centros han participado, pero sí tenemos registro de Monterrey, Guadalajara, Sonora. México tiene diferentes centros. Hemos estado participando también nosotros. Se llama Renacer. Si ustedes lo buscan, ese es el Registro Nacional de Diabetes Tipo 1 y de hecho se han hecho varias publicaciones ya en revistas indexadas y trabajos presentados, pero si hay un registro que se está trabajando. El problema es que, pues, cuando hablamos de registro y estamos en la institución, no quieren compartir esa información. Ya. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, brincando rápido a lo que conlleva la fisiopatología, pues nada más sabemos que la glándula es la glándula. El páncreas es la única glándula del cuerpo que comparte funciones exógenas y endógenas. La función exógena participa de forma directa con la degradación de grasas, proteínas y secreta la amilasa, lipasa, entre otras enzimas. Lo que nos importa a nosotros ahorita es la función endócrina. La parte fundamental o secretora, pues es el islote. Está compuesto de células alfa, beta, delta, cada una a cargo de la secreción de insulina, somatostatina y glucagón. Lo que corresponde a la fisiopatología de la diabetes tipo 1, pues obviamente es una reacción de hipersensibilidad tardía, es una respuesta humoral mediada por anticuerpos TCD4, TCD8, que va a causar una destrucción directa y específica contra la célula beta, generando una deficiencia total de la secreción de insulina. Esto me va a representar datos clínicos hasta que haya una destrucción. Algunos autores manejan el 80-85%, o sea, no voy a tener síntomas hasta que 80-85% de la secreción que la reserva pancreática se haya comprometido. Este es otro esquemita
bueno, igual tenemos el gatillo que genera la respuesta inmune, bueno, el complejo mayor histocompatibilidad, que genera linfocitos T, linfocitos B, que genera anticuerpos específicos contra la célula beta y genera un proceso de insulitis que se asocia también con la sobrecarga de lo que queda o el remanente de la célula beta en el islote. Lo igual, bueno, este es un esquema que ejemplifica la evolución natural de la enfermedad y ejemplifica lo que igual mencionaba el doctor. Podemos dividir la evolución natural de la diabetes mediante etapas, etapa 1, 2, 3. En esta primera etapa, un paciente asintomático, sin autoanticuerpos, tengo una reserva 100% funcional de forma fisiológica, igual como pasa en el riñón, como pasa en todos los órganos, vamos envejeciendo, esto va a ir disminuyendo de forma paulatina. Pero obviamente, vaya, envejecemos, todo en el cuerpo disminuye, va a ir compensando. Si esto no tendría de forma fisiológica, ¿por qué representar algo? ¿Qué pasa en la diabetes tipo 1? Tengo mi efecto vajillo, genero los autoanticuerpos que me van a generar la destrucción masiva y vaya, rápida, y entonces entro bueno, paso a la siguiente etapa, que es cuando empieza a haber una reserva, o empieza a disminuir la reserva funcional del páncreas, y empiezo a tener alteraciones, vaya, en el control de la glucosa, en los parámetros cuantificables. Pero aquí todavía puedo tener una compensación y tengo un paciente asintomático. ¿Qué pasa si esto sigue? Salud. Entro a una tercera etapa y es entonces cuando ya tengo una representación clínica. Ya el paciente no es capaz de compensar. De un 100%, murió el 80%. Este 20%, vaya, está trabajando marchas forzadas. Aunado a la respuesta inmune, ya esta marcha forzada, este 20% se acaba de consumir por completo. Y lo que mencionaba ahorita el doctor es precisamente esta segunda, evitando que llegue a una tercera etapa, donde muchos de los estudios clínicos que se están desarrollando es donde se busca tener una terapia y evitar que progrese a una tercera etapa, evitar que se pierda por completo la reserva pancreática. Los ensayos son muchos, no me voy a dirigir completamente a eso, que realmente no es el fin de esta plática, pero precisamente tenemos inmunosupresores a distintos niveles, dependiendo la vía que estemos estudiando, pero lo que estamos buscando es precisamente evitar que progrese, evitar que acabe de perder el resto de su reserva pancreática. Nada más como dato importante, bueno, de lo que yo estuve leyendo, igual el doctor nos va a acabar de mencionar, pero por ejemplo yo he visto que el teplizumab había tenido buenos efectos y había no solo evitado que progresara, sino había tenido una reserva, bueno, había tenido como una vuelta atrás en cuanto a la evolución natural. Hay otros terapias o inmunosupresores que no han tenido un efecto sostenido o que bien abren la puerta a infecciones oportunistas, a tumores. Entonces ahí, bueno, está el parteaguas, o es hacia donde vaya, hacia donde está mirando como la ciencia y la terapia ahorita en cuanto a terapia. Ahí, yo, muy importante, como hemos comentado, quizá en de alto riesgo. Y en alto riesgo vamos a utilizar el mismo diagnóstico que los pacientes que tienen, por ejemplo, hipercolesterolemia familiar. ¿Cómo es esto? Utilizas el caso índice. Y el caso índice consiste en hacer un diagnóstico en cascada, se le llama. Utilizas todos los familiares que están, digamos, tus hermanos, si hay hermanos, hacia arriba y hacia abajo. O sea, ese es el diagnóstico. En padres y también en descendencias que son mayores de primera. Entonces, esa es la manera en que se sugiere, porque se ha encontrado que si ellos tienen anticuerpos positivos, en el 5% pueden tener de los familiares en primer grado, también autoinmunidad. Ese es uno de los problemas. Y el otro problema al que nos enfrentamos es el costo de los anticuerpos. Han bajado y han bajado impresionantemente. Por eso les comentarles, hace unos 5 años, hacer autoanticuerpos, 3 autoanticuerpos, me costaban 20,000 pesos. Ahorita los puedes encontrar muy baratos en 8,000 pesos, pero todavía hay quien está cobrando 17 o 15,000 pesos por los anticuerpos. En realidad, si ustedes ven dentro de las enfermedades catastróficas, cuando se utilizaba ese criterio de definición,
La diabetes tipo 1 era una de ellas. Porque de verdad, desde que le vas a entrar al diagnóstico es caro. O sea, es caro lo que te cuesta. Obviamente, si ustedes van pidiendo más y más y más, y esto lo podemos ver, por ejemplo, con la insulina. Hasta que llegaron los ginecólogos y nos ayudaron a pedir a diestra y siniestra de foma, y ahora no se lo quitan para nada, bajo el costo, pero antes te costaba la insulina de 3,000 pesos. Ahora, ¿cuánto debe estar costando? Con 500 pesos o 800 pesos, muy barato. Entonces, de la manera en que nosotros les estemos pidiendo, van a reducir esos costos. Claro. Muy bueno, y el De Prisma. del Prisma, pues la intención es agarrarlo ahí en el extranjero. Sí, ¿no? precisamente lo que comentaba hace ratito, y evitar que de forma, bueno, que pierda ese resto de reserva pancreática y de cierta forma aseguraría pues algunos años. Si al final de cuentas el paciente termina debutando con la diabetes tipo 1, a lo mejor alguien dice, bueno, terminó debutando, sí, pero le aseguraste tantos años de control, o sea, a lo mejor lo ponemos en una balanza, para alguien puede ser, terminó debutando, sí, pero son años que evitamos descompensación, de hiperglucemias, bueno, o sea, es calidad de vida al final del día. Y pues nada más, de forma sintetizada, la fisiopatología, tenemos obviamente la ausencia de insulina, que va a generar una disminución del paso de la glucosa a la célula, genera una hiperglucemia. En el medio intracelular se registra una falta de ATP, que de forma contrarreguladora aumenta hormonas del estrés, cortisol, glucagón, hormona de crecimiento, todo lo que es hormonas contrarreguladoras. Esto directamente en hígado activa vías metabólicas que tratan de obtener ATP glucosa a través de otros compuestos. Y bueno, en el hígado, ya lo mencionamos, se generan las vías metabólicas alternas por medio de la degradación de grasas, proteínas. ¿Cuál es el problema aquí? Que la degradación de grasas y proteínas me van a generar acumulación de productos de degradación. El más importante que tenemos de las grasas directamente, cetonas. Los tres más importantes, pues las acetato, cetona y hidroxibutirato, que me van a generar, pues obviamente, una alteración en el pH, lo van a bajar. Igual, a la par de esta alteración y de la hiperglucemia que se está generando en sangre, tenemos un mecanismo compensatorio del riñón, que es, bueno, la excreción renal, una vez que se sobrepasa el umbral renal, que es con una glucemia a partir de 180, esto aumenta la diuresis y de por sí ya estamos en un medio completamente deshidratado. Y esto tratamos, le sumamos el mecanismo compensatorio del riñón, que trata de sacar agua y glucosa a través de la orina, pues solamente es un estado de vaya, deshidratación severa. No me voy a meter en cetoacidosis porque me parece que es otro tema, pero igual aquí abarcamos lo que son las 4P diagnósticas, que sabemos que es polidipsia, pérdida corporal, poliuria y polifagia. Bueno, ahorita vamos a ver el honeymoon, pero igual cuadro clínico que se explica por estos mecanismos, las características 4P, visión borrosa que se altera por el descontrol metabólico, por una alteración del cristalino, presenta astenia, dinamia, estupor, la epigastralgia característica de una cetoacidosis, la respiración de Kussmaul, pero yo estoy hablando en un estado severo y del, bueno, el cuerpo humano que trata de compensar. Importante nada más mencionar que obviamente cuando hay una cetoacidosis ya es un paciente que viene arrastrando una descompensación metabólica, generalmente tiene un evento gatillo detonante o alguna infeccióncita, algo que hace como el cuadro catastrófico, y es cuando los pacientitos caen en urgencias. En cuanto a la fisiopatología, volviendo y retomando lo que mencionaba el doctor del péptido C, hay un efecto descrito y muy característico de la diabetes tipo 1, que es el periodo de luna de miel o el honeymoon. Si bien, bueno, hasta donde yo tengo entendido, no está bien, o sea, no está bien descrito la fisiopatología o el por qué, pero digamos como que, bueno, algunos autores lo describen como el último intento del páncreas de subsistir. Y si bien tenemos esta caída de la función pancreática, hay un aumento en la secreción de insulina. Algunos pacientes, y está descrito aquí, presentan una regresión o una falta de aceptación de su diagnóstico, porque son pacientes que les empieza esa insulina y de la nada empiezan a tener, empiezan a requerir menos insulina. O sea, el páncreas empieza a funcionar. Esta funcionalidad puede durar semanas, meses,
varía de paciente a paciente, pero está descrita y siempre hay que tener en cuenta que al final de cuentas va a terminar cediendo. Entonces es un paciente que tenemos que tener en vigilancia estrecha. El paciente puede decir, no, se equivocaron de diagnóstico, no la necesito y abandonan su tratamiento. Entonces, pues nada más tener en cuenta que existe el honeymoon y al final de cuentas siempre va a tener pues el mismo fin. Bueno, en cuanto a criterios diagnósticos, igual los que nos marca la ADA, pues obviamente es una glucemia de ayuno igual o mayor a 126, ayuno estricto y obligado o mínimo 8 horas, una glucemia en plasma mayor a 200, bueno, podemos hacer la curva de tolerancia a la glucosa, que es la cuantificación de glucosa mayor a 200, después de una administración de 5 gramos, de 5 gramos de glucosa. La hemoglobina glicosilada, igual o mayor a 6.5, que me habla de cómo estuvo la glucosa en los últimos 3 meses, o bien alguna medición random en plasma mayor a 200, siempre y cuando se presente algún dato clínico de hiperglucemia o los clásicos síntomas. En cuanto al diagnóstico confirmatorio específico de diabetes 1, ya mencionamos al inicio, 1A, 1B. Los anticuerpos que mencionaba el doctor, que son caros, en el mundo ideal deberíamos tenerlo todos los pacientes, pero en el mundo práctico no siempre se piden. Igual, los que mayormente se presentan en los pacientes, pues, o más de forma más clásica, es el GAD, el antídoto pancreático, la tiroxina fosfatasa o antitransportador de zinc. No van a estar presentes en todos los pacientes, pero igual, si no los tengo y tengo todo el cuadro, tengo todo el espectro, lo voy a clasificar como una diabetes tipo 1B, ¿sí? Y pues nada más lo que ya habíamos mencionado, pero recabado en una sola imagen. En cuanto al tratamiento. Aquí creo que es el diagnóstico. Entonces, Los anticuerpos son la herramienta establecer ese diagnóstico. Como bien comenta, tenemos de pedirlos más, el GAR, antitransportador de zinc, antifosfatasa, y vivir con el antiinsulina antes que el antipancreático. Y el más frecuente es el anti-GAD 65, pero parece ser que el que tiene más evolución de la enfermedad, lo voy a hacer más rápido, es el de la antitirosina y antiinsulina. Esos dos tienen un comportamiento de presentación más rápido que el anti-GAD 65. O sea, lo van a encontrar muy frecuentemente, los síntomas van a encontrar, pero puede estar libre de enfermedad durante mucho tiempo, a diferencia de los otros. Esos te van a evolucionar muy rápido. Y pues nada más, en cuanto al tratamiento, pues es meramente contraponer o contrarrestar esa parte que paga, ¿no? Que es la insulina. ¿Qué es lo complicado aquí? Que hay una depresión total en la secreción de insulina. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues idealmente se busca tener una secreción lo más fisiológica posible. ¿Qué es esto? Nada más, igual como otro plato de salud cultural, tenemos la secreción fisiológica, que pues corresponde a una secreción basal y que obviamente va a responder a estímulos que se van a dar por medio de glicemia. Los picos fisiológicos pues obviamente van de la mano, con por ejemplo las ingestas, bueno, alimenticias. Nada más aquí lo único importante que me pareció es que de forma fisiológica en la mañana puede haber hasta un aumento en el requerimiento de insulina de hasta un 30%. ¿Por qué? Porque recordemos que no toda insulina es comida. La insulina, ¿qué participa en el control de la glucosa? La alimentación a lo mejor sí es el punto más importante, pero están otras hormonas, están otras situaciones como, no sé, que si no ha dormido, que si lo que sea, o sea, está el cortisol, están otras cuestiones, por ejemplo, la secreción del cortisol o de la hormona del crecimiento que prevalecen en la mañana, que me pueden aumentar los requerimientos. En cuanto a los esquemas de tratamiento o de esquemas de insulina que vamos a tener, pues tenemos, por ejemplo, el esquema múltiple, que se considera múltiple a partir de 3 inyecciones al día. Tenemos el esquema convencional, basal bolo fijo, basal bolo flexible o con esquema y tablita. O bien, pues este es estarse inyectando, ¿sí? Es un paciente que tiene que estar cargando con su plumita o su jeringa. Y por medio de una infusión de insulina, o sea, de una, ¿cómo se llama? Una infusora, gracias, o una bomba. La diferencia aquí es que tengo
Lo administro por, vaya, esto es como dije, por pluma o por jeringa. Tengo generalmente una insulina basal que me va a mantener las 24 horas y corrijo comida o picos con bolitos. Y en una infusión continua, bueno, hasta donde yo soy, sino que me corrige el doctor, la secreción se va dando con piquitos rápidos de insulina, bueno, con picos de insulina rápida, es continuo, 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 continuo. Dentro de las ventajas o desventajas que yo había encontrado, no sé qué, doctor, no diga si no, es que, por ejemplo, con una microinfusora, estoy dando picos todo el día, todo el día, todo el día. Si en algún momento la cánula se llega a desconectar, llega a destapar, llega a lo que sea, es más fácil que un paciente ¡pum!, caiga en cetoacidosis. ¿Por qué? Porque no tiene una insulina basal que amortigue. Por eso es una desventaja. La ventaja, obviamente, es que es un paciente que no se va a estar inyectando. Y es importante mencionar también, no todos los pacientes, aunque pueda pagarlo, aunque tenga acceso, van a ser candidatos a una microinfusora, ¿sí? O sea, no hay que contextualizar y ver el perfil de cada paciente. Bien, como es un paciente que no va a tener nada de secreción, el cálculo de estímulo se hace a 0.5 unidades por kilogramo de peso y la decisión de qué esquema vamos a utilizar, pues obviamente va más contextualizado a cada caso. El esquema basal bolo fijo, ya dije, es una insulina basal y bolitos fijos. Va a tener 3 comidas, señora, señor, va a comer lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Puedo hacer variaciones en su comida, pero el esquema de bolo que le voy a dar va a estar vaya, calculado a lo que va a comer. Es un poquito más pesado porque es una persona que va a estar, tiene que estar comiendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. En cuanto a un basal bolo flexible, puede haber un poquito más de apego. ¿Por qué? Porque el bolo ya lo puedo modificar. O sea, ya voy a hacer un conteo de carbohidratos, ya es un paciente que, vaya, puede calcular la dosis de insulina que va a utilizar con base a los carbohidratos que va a ingerir. Volvemos a lo mismo, no todos los pacientes son candidatos o se van a ver beneficiados de este esquema. Es un paciente que tiene que tener un apego, tiene que tener noción de su enfermedad. De hecho, esa es la pauta que se recomienda más en este tipo de pacientes, explicarlos, empoderarlos y enseñarlos a que resuelvan. Al final del día es un padecimiento con el que el paciente va a convivir toda su vida, ¿sí? Entonces, ok, ¿qué más nos falta? Y el basal bolo con tablita, existen tablitas, los vamos a ver, que me dicen, por ejemplo, si tengo tanto de glucosa, 250 tantos, te corresponden tantas unidades. O sea, se va haciendo el ajuste o la corrección con base a tablitas que ya están de forma predeterminada. Es lo que se recomienda realmente en el paciente con M1, hacer un basal por y enseñarle a hacer control de carbohidratos. ¿Qué se hace en la vida real, tanto en Seguro Social como en el ISSSTE? A los niños se los hospitaliza. Y yo hablo de niños porque es donde ahí aprendemos más con el mundo. Entonces, se hospitaliza y se les enseña el conteo de carbohidratos. De manera universal podemos decir que una unidad metaboliza de 10 a 15 gramos de carbohidratos. Entonces, empieza el paciente a hacer como un registro en una tablita, en un papelito, vamos, y va viendo cuáles son los carbohidratos y va juntando los carbohidratos. Saca vamos a tener que saca 60 gramos de carbohidratos, se le dice que empecemos con 15, o sea, una unidad de metaboliza 15 gramos, se pone 4 miligramos. Entonces, esa es la manera en que les vamos enseñando a los pacientes a hacer su cálculo de insulina. Y posteriormente tenemos que buscar que el paciente tenga una proporción de distribución basal máximo 60% de la dosis total diaria basal y el otro 50%, mínimo 40% de insulina prandial. Esto es muy importante que lo tengan en la mente de que cómo vamos a hacer ese contenido, esa distribución de las insulinas. Y posteriormente vamos sacando algo que ya le pasa al paciente. Cuando son jovencitos, es bien fácil. O sea, yo pondría como hasta los 45 años de edad, como que sí pueden aprender. ¿Sí? Después de los 45 y hasta los 65 años, va a depender de la actividad del paciente. Pero después de los 65 años, les va a costar mucho más trabajo a los pacientes. ¿Por qué digo esta edad?
porque utilizo el modelo natural de los pacientes que se someten a una pancreatectomía y que terminan complicarles un paciente con anemia y los quieres entrenar con esto, no se, o sea, no se dejan. Les cuesta trabajo, te dicen que sí, los hospitalizas 3 veces, 4 veces, 5, y no los puedes educar. Entonces regresamos al esquema típico, que no es el mejor. Debo decir que es malo, tratemos de no hacerlo, pero es una opción real para los pacientes que nomás la actitud no les ayuda, ¿no? Entonces, recuerden el RIC, ¿sí saben qué es? Sí, lo tengo. Ok, ¿va a ser así, por ejemplo? Ok, entonces ahorita lo vemos. El RIC va a ser la relación insulina-carbohidrato que tienen que conocer bien los pacientes. Habrá pacientes que son mucho más susceptibles a ese RIC durante la noche, y entonces es donde vamos siendo flexibles o vamos distribuyendo estados de insulina. Pero es muy importante que nosotros vayamos viendo. Si quiero regresar al talento. Ahora, pasando a la microdifusora, definitivamente la microdifusora es muy buena. No todos los pacientes, como bien mencionó la doctora, pasan a la microdifusora. Primero tenemos que saber que el paciente hace un excelente cálculo de carbohidratos. Incluso en la medicina privada, hay pacientes que llegan y dicen, yo tengo el dinero del mundo, no tengo problema con nada, lo que sea. Y está bien para traer el Ferrari con el 180. O sea, pueden tener un kilo Ferrari, que ya está eso, $200,000 después de esa bomba, $100. Es caro. El problema es que no todos los pacientes quieren hacer conteo de carbohidratos. Y cuando no hacen conteo de carbohidratos, aunque tengan todos los recursos del mundo, no son carbohidratos a la nutrición. O incluso habrá pacientes que tienen el conocimiento, son médicos, pero su vida es un desastre y nada más se quieren estar boleando. Y pues eso también debe ser. No, aquí no se pasa. Voy a ver. Entonces, volviendo nada más, ya rápido, porque se va a acabar la hora, me parece. Análogos de insulina y insulinas humanas. Acción rápida, pues obviamente los que vamos ultra rápida, vamos a adaptarlos en los bolitos. Lispro, glucina, aspartán. Acción prolongada, me duran hasta 12, 24 más horas, son los que vamos a utilizar frecuentemente como basal de 1000, glargina de Urec y glargina de 300. Las de acción intermedia me duran hasta 12 horas por usarlo sin un esquema basal, con 2 administraciones o dos usos. Y pues de la acción corta, que es la regular humana, que idealmente es la descrita para utilizar de forma intrahospitalaria y B. Aquí nada más me parece importante nada más recalcar que es algo que yo vi mucho en segundo nivel. A veces mezclan en la misma jeringa insulinas, cuando tienen que usar combinaciones. Bueno, igual el doctor no presenta, sino, por ejemplo, yo sabía que la insulina glargina tiene un pH un poquito más bajo que las otras insulinas. Entonces, hacer esta mezcla dentro de la misma jeringa o lo que sea, disminuye su efectividad. Si yo a la glargina, si tengo un paciente que va a usar glargina y aparte no sé, Lispro, y dice, bueno, pues en la misma jeringa pongo los dos y me lo inyecto. No, porque vas a disminuir el efecto de glargina y eso va, obviamente, llevar un descontrol, pero, o sea, dentro de las 24 horas subsecuentes, ¿sí me explico? Entonces, bueno, nada más quería puntualizar eso. Y nada más, el esquema. Para puntualizar unas cosas importantes. En cuanto a la insulina de acción prolongada, efectivamente podemos empezar con un 100, que es la que conocemos habitualmente. Si el paciente está teniendo muchas hipoglucemias nocturnas, el diferenciador sería utilizar, en este caso, tanto un 300 como insulina regular, que han demostrado disminuir las incidencias de reducciones, sobre todo nocturnas, es ahí su fortaleza. Y en el caso de pacientes con diabetes tipo 1, hay un estudio interesante, digamos, de los más nuevos, que se llama InRange con 300, que demuestra esta fortaleza en pacientes con diabetes, ¿no? Que sea InRange. Y el otro, estamos viendo
insulinas mucho más rápidas. ¿Y quiénes conviene las ultra rápidas? Como Lyumjev, que estaría hablándose, no está ahí, bueno, creo que la hasta, imagino, hasta. Entonces, esa insulina sirve sobre todo para los niños. Ustedes son muy jóvenes, pero los que ya somos papás, cuando tú tienes un niño y le dices, ven a comer, vete a comer, el niño da un bocado y se va a comer. Y entonces regresa y está comiendo y a lo mejor te cada 1 hora y media, ¿no? Por eso no puedo andar con los niños, porque van haciendo la distribución nutricional. Entonces, para los M1 y niños es una muy buena estrategia porque generalmente damos la indicación de que debe de ser administrada 10 o 15 minutos antes. La pones, el niño sale corriendo, anda jugando y de repente se cae, funciona por un segundo. Entonces, esta puede ser una muy buena estrategia porque ya cuando ves que lleva la mitad del plato, la puedes administrar, entonces tienes una secreción ultra rápida y corriges sin tanto el glucemia. Esas serían como diferencias importantes dentro de las nuevas insulinas en escenarios de diabetes tipo 2. Y efectivamente, nunca combinar los análogos. Los análogos no pueden ser combinados. Los únicos que tienen una coformulación, y no es una mezcla, que ahí viene el concepto de por ejemplo, la Mix 25, que es una premezcla. Y el Rhizome, que puede ser una coformulación, es que solamente pueden mezclarse las que son humanas, y eso habla NPH regular. Y bueno, el único análogo que podría entrar sería como el Lispro, Aspar, para combinar con el NPH. Todas las demás no pueden ser combinadas con una ultra rápida o rápida en la misma técnica. Eso no. Sí, pues eso representado en una esquinita el esquema convencional. Ya dijimos, por ejemplo, con el NPH se utiliza de forma basal cada 12 horas y ya estos piquitos con insulina regular. Bueno, esto es una opción o con Lispro. El esquema basal 1, que es idealmente el preferido en la del 1, el más fisiológico, que es una basal, que amortigua las 24 horas. Esto es meramente funciones fisiológicas, comidas, esquemas de corrección, lo voy haciendo durante el día de requerimiento, o bueno, si está fijo el esquema, con una insulina rápida. Idealmente, pues, el paciente debería tener, como ya dijimos, un control de carbohidratos para evitar estas hipoglucemias severas, pero pues es esto, bolos y una protección o cobertura de funciones con la insulina basal. Bueno, no me voy a detener tanto en cálculos, vamos a ver después el taller de insulinas, pero para irnos un poquito más rápido. Lo que mencionaba el doctor de la relación insulina-carbohidrato y el factor de corrección. Esto tenemos marcados como cifras estándar, pero esto se debe individualizar a cada paciente. Se individualiza obviamente con la dosis total de insulina que usa cada paciente y lo podemos calcular. Lo vamos a ver un poquito más a fondo. Si quieres, yo creo que ese sí es muy importante porque lo dice, la desventaja del paciente de M1 es que no llegan a tercer nivel y requieren manejo por medición interna. Esa ayuda a resolver mucho. Y si no aprenden esto, realmente no están haciendo un buen manejo del paciente. Esto digo, creo que sea lo más importante de la práctica. Y sí me interesa que lo vean. ¿Cómo se va a calcular esa dosis? Si quieren, regresa un ratito y nada más por la vean ustedes ahí si hizo un cálculo a 0.5, 36 unidades, 50% sería la basal, vamos hablando en 18, las otras 18 las voy a distribuir 6 de desayuno, precomida, cena. ¿Y cómo voy a ir ajustando? Lo que voy a hacer es, lo ideal es tener un automonitoreo para poder ver cómo está el comportamiento y ver si en la mañana me está sobrando dosis, en la tarde me está faltando mucha dosis y en la noche me está sobrando también dosis, ¿no? ¿Sigue? Para eso utilizamos la relación albúmina-creatinina. Y entonces, ¿cuál sería el RIF de este paciente? Pedimos. A ver, sáquenme.
Voy a revisar la dosis. 18. 18, 29. Entonces, ¿qué hicieron para sacarle? La dosis total, la dosis total. O sea, 32, 18 más 12, 36. 11.2. Porque les decía que era importantísimo, porque aquí batalla, eso es súper importante. Si ustedes hacen esto, difícilmente van a manejar la diabetes tipo 1. Lo único que tienen que poner es 450 entre las 36 unidades. Y el RIC de ese paciente son 12.5. A ver, háganlo. Sí. Es una constante. ¿Sí? 450 entre la dosis total diaria, juntando preprandiales y la basal. Ese RIC es de 12.5. Si yo viera que en el monitoreo continuo de glucosa en la carga está muy alto, entonces voy a incrementar la dosis y bajar el RIC, y a lo mejor ponerlo en 8 o en 9. Este es el parámetro para ir ajustando la dosis en los pacientes con diabetes. Esto es muy, muy importante desde el punto de vista pragmático para ustedes. ¿Sí? Saquen el RIC en todos los pacientes y identifíquenlos. Y no es el mismo RIC, en la vida real no es lo mismo el RIC que tienes en la mañana, en la tarde y en la noche. Es muy diferente. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante. Y el otro es el factor de corrección o el índice de sensibilidad. ¿Para qué se utiliza? Lo utilizamos en los pacientes, por ejemplo, aquí estamos viendo cuánto metaboliza una unidad de glucosa en la glucosa que tiene en sangre el paciente. Pongamos un ejemplo nuevamente. Si voy a utilizar análogos, utilizo la constante de 1800. Si voy a utilizar humanas, utilizo la constante de 1500, que será la constante. No quiere decir que de 1500 hasta 1800. Entonces, 1800 será para los análogos. Estamos hablando de insulina de gluten, insulina glargina, un 300, un 100, y en este caso lo van a dividir entre la dosis total. Nuevamente, en este paciente, ¿cuál es su factor de corrección? 50. Entonces, una unidad representa una disminución de 50 miligramos por decilitro. ¿Cuál será mi meta que debo de decirle al paciente con diabetes tipo 1? Si nosotros vemos que las preprandiales están llegando en 180, ¿qué le diría? Entonces, si tiene 130 la meta, le divide, le resta 180 menos 130, le da 50. Ese paciente, a la dosis total que se va a inyectar, tiene que subirle una unidad más, porque está partiendo de 180. ¿Sí queda claro? ¿Sí o no? No. No. Ok. Entonces, vuelvo. Yo creo que también será más sencillo cuando vemos el taller de isominas que enfrentamos y jugamos en los ejercicios. Digo, independientemente de ahorita lo traemos, no se agobien porque hay una clase, una sesión exclusiva de talleres. Ok, bueno, pero sí me interesa mucho que esto quede claro desde ahorita en el punto de, si tiene, habíamos dicho, si tiene preprandiales arriba de 180, tu factor de corrección es de 50 para este paciente. Quiere decir que si la meta preprandial es llevarlo a 130 y me metaboliza una unidad 50 miligramos, entonces nada más hago la resta y digo, le agrego una unidad a lo que se va a comer el paciente cuenta sus carbohidratos. Bueno, entonces nada más en cuanto precisamente al control de carbohidratos, lo ideal obviamente es enseñar al paciente que existen diversos grupos de alimentos y que cada grupo va a tener sus características. ¿Representado en qué? En que cada grupo va a subir la glucosa en cierta medida, eso se le llama índice glucémico. Por ejemplo, que tantos gramos o una manzana en glucemia va a estar representado en tanto. Esto nos va a ayudar obviamente a calcular la dosis de insulina que se requiere. Aquí nada más contextualizar
Que esto, bueno, es todo un tema, se enseña al paciente, pero aquí es no solo importante el índice glucémico, sino la combinación de alimentos, el orden que los ingiere, porque esto también va a representar un efecto en la glucemia. Recordemos que no nada más los disacáridos, sacáridos suben la glucosa, de forma indirecta también las proteínas, etcétera. Y pues obviamente que a veces hasta el hecho de que un alimento esté crudo o no, va a tener una repercusión importante. Un ejemplo que a mí me gusta a veces dar es, por ejemplo, la zanahoria cruda tiene un índice glucémico de 15. Si la coces, sube hasta 85. Y tú dirías, pero es zanahoria. Sí, pero para él, o sea, es todo un tema. Pero eso es el consumo de carbohidratos. Igual nada más, en el caso de hipoglucemia, descrito, pues obviamente que en el caso de una hipoglucemia verificada, bla, 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 hay que tomar 15 gramos de carbohidratos simples, esperar, es la regla de los 15, esperar, tomar 15 gramos de carbohidratos simples, esperar 15 minutos, etcétera. Idealmente hay que hacer eso para evitar sobrecorregir y que tu glucemia se vaya hasta arriba, idealmente. Pero pues una hipoglucemia, se siente muy feo, la verdad es muy difícil, pero esa es la regla de los 15. Sí, idealmente es lo que tenemos que hacer. Si a los 15 minutos no resuelve, volvemos a tomar otros 15 gramos de carbohidratos. Y dato importante en las personas, pacientes con diabetes tipo 1, lectura de etiquetas. ¿Qué es eso a grandes rasgos? También se les enseña a los pacientes a hacer el conteo de carbohidratos. No siempre lo vamos a tener a la mano, pero pues diferenciar azúcares que están directamente en el alimento, carbohidratos totales. Y, por ejemplo, un tip importante o que a mí me gustó es que, por ejemplo, se le dice a los pacientes, si tú vas a consumir algo, ve la etiqueta siempre. Si el azúcar está dentro de los 3 primeros ingredientes, no lo consumas. ¿Por qué? Por norma o por estándar, los ingredientes van en el orden en que tienen mayor concentración. ¿Sí me explico? Si son galletas, por decir algo, idealmente lo primero que van a tener es harina. Si el azúcar está dentro de los primeros 3, no es muy aconsejable que lo consumas. O nada más para tener en cuenta pues que es un alimento altamente alto en azúcar. Y también se les enseña a los pacientitos que no, nada más porque dice azúcar es azúcar, existen otras formas de esconderlo, que diga jarabe de no sé qué, bueno, Es maíz. ajá, o sea, entonces, pero eso nada más como dato de algo cultural. Y pues el tratamiento de la LADA, ya vimos que la diabetes de larga evolución no nada más es insulina, existe todo un algoritmo que pues obviamente nos obligaría en cierta forma a medir el POC dependiendo de si está o no presente, pues ya iniciaríamos un hipoglucemiante oral o nos iríamos directamente al uso de requerimiento de insulina. Y por los glucemiantes orales contraindicados en la diabetes tipo 1, según las últimas actualizaciones de ALADA, bueno, según yo tengo entendido, no hay contraindicación más que el uso de secretagogos. Puedo utilizar, no sé, inhibidores de la carbosa 5, que te van a ayudar a disminuir el efecto, se cambió el concepto de hipoglucemiantes en la última reunión que tuvimos de la norma, que hicimos antidiabéticos, porque en realidad solamente la supositoria es estudiante. Y el otro punto es que estamos haciendo en ese registro de diabetes tipo una intervención con insulina, en este caso con GLP-1 y pues, de insulina basal, o sea, con insulina subcutánea, que nos está yendo bastante bien al inicio, o sea, no es óptimo. Y la otra es que parece ser que dentro de los otros antidiabéticos, el que tiene más futuro no es el inhibidor de secretarios, sino los que tienen con una evidencia en no docente. Entonces, sobre todo cuando están ganando mucho peso, porque tienen un altos requerimientos de insulina. Que el término requerimientos altos de insulina no está normal. Eso es algo, una realidad. Anteriormente se denominaba cuando tenías una unidad por kilo de peso, pero cuando te pones estricto en la definición, no está definido como tal. Entonces, pero si un paciente ves que tiene 2 unidades por kilo de peso, pues es un conflicto. Entonces, se debe de considerar que el periodo de punto ¿sale? Sí, pues, nada más la pauta de los organismos. Nos vemos. El ejercicio y nada más tener en cuenta que el ejercicio va a tener efectos hipo y hiperglucemiantes.
Y la ventaja nada más aquí, que lo tenemos nosotros aquí en el 20, monitoreo continuo, que es el parteaguas y es una ayuda monumental. Aquí nada más importante contextualizar, no, el monitoreo continuo no es en sangre, es en líquido intersticial. Esto representa un retraso de hasta 15 minutos en la grafiquita de cómo está la glucemia en sangre real, o sea, en tiempo real. Ventaja de aquí, me marca tendencias, me da lecturas en tiempo real, genera lecturas cada 15 minutos, la registra hasta pasar el sensor. Importante contextualizar aquí. Aquí es como los teléfonos. Hay modelos, hay generaciones. Esto se va actualizando. Nosotros tenemos el Freestyle 1. Ahorita lo más nuevo es el Freestyle 2. El teléfono ya sin primer mundo ni siquiera hace luz. Pero esto sigue siendo una ventaja. Lo importante aquí, lo malo es que es caro, es difícil de acceso, no todos los pacientes lo tienen. Ustedes dos no hay en Sí. todavía no llega. Y no va a llegar hasta el próximo año. Ah, ok. Y hay otras marcas, también Electronics, Dexcom, entre Dexcom. Ajá. Y pues aquí Pero nada no, más. México es lo único que hay de Monterrey. No hay otro opción. Con la bombita. Y pues, ajá, obviamente esto es una ayuda para el paciente. Nada más, esto nos genera análisis que podemos ir viendo de nuestros pacientes, marcar tendencia. O sea, esto es importante precisamente para marcar las pautas de neoterapia que mencionó el doctor. Si no lo tenemos, a la vieja escuela, a la antigua, ideal que el paciente tenga un glucómetro y que vaya haciendo sus registros. Y pues nada más, eso lo podemos ver en el taller de insulinas, el fenómeno de Somogy, del alba o de una hiperglucemia contrarreguladora. Importante, no toda hiperglucemia en la mañana le voy a aumentar la dosis. Hay que identificar qué es lo que está pasando. Si yo tengo un efecto del alba o Somogy, el abordaje es distinto. En uno voy a aumentar la dosis basal, en otro tengo que disminuirla. ¿Por qué? Porque es una respuesta compensatoria. Pero muy rápido, el tratamiento pues obviamente es multidisciplinario. La base pues sea endocrino, el médico internista, pero hay que llevarnos con las otras especificidades. Pues nada más, metas control. Lo que se busca es una glucemia antes de que coma, 80-130. La glucosilada debajo de 7, idealmente. Si tengo un paciente con muchas comorbilidades, extremos de la vida, puedo ser un poco más flexible, 7, 7.5 hasta 8 si estoy en la tercera edad y es sensible por glucemias. El postprandio siempre menor a 180, si no hacemos corrección. Lo importante de la diabetes tipo 1 es evitar la hipoglucemia severa, como mencionó el doctor, especialmente la hipoglucemia nocturna, porque la hipoglucemia nocturna en el tipo 1 puede llegar a ser mortal. Y hay personas con diabetes tipo 1 que hacen hipoglucemia nocturna, no se dan cuenta y se mueren. Entonces, sería el único punto aquí, uno de los puntos importantes a recalcar. El seguimiento, pues obviamente es toda la vida, idealmente lo mínimo 2 veces al año. De ahí en más va a depender del paciente, el doctor que tenga, si es cada 3, 6 meses. Es importante y todas las guías lo dicen, la salud mental, algo muy importante, desapego. Son pacientes que tienden a caer mucho en el desapego de su padecimiento, caen mucho en depresión, ideas suicidas, etc. Complicaciones nada más agudas y severas, hipoglucemia, cetoacidosis. Crónicas, pues retinopatía, nefropatía, neuropatía. Importante aquí, ¿cómo vamos a hacer el tamizaje? Idealmente 5 años después del diagnóstico. Si tengo un paciente muy descompensado, ¿me voy a esperar los 5 años? No, lo puedo hacer antes, 3 años, 2 años. Pero idealmente 5 años y de ahí de forma anual. Ha estado bien, tiene su glucosilada perfecta, anual. Aquí no hay otra más que anual. Y pues nada más en la actualidad, las ventajas de las plumas, que antes usaban jeringas muy grandes, lo que mencionamos ahorita, que los sensores, monitores, hay de muchas marcas, los puedes traer en el reloj, los puede ver alguien a distancia, pues una ayuda pues importante. Y la mayor Permanece fuera del. Ajá, exacto. Y ya son una cositita chiquitita. Las microinfusoras, aquí lo nuevo, así también algo que va saliendo, todavía no está en el mercado, me parece, es que se busca mezclar lo que se considera como páncreas artificial y que la microinfusora esté en contacto con el sensor. Es un algoritmo que todavía está en desarrollo, no se ha hecho, o sea, el paciente lo tiene que hacer a como de forma manual, obviamente solo No, sí, ya hay dispositivos que combinan la microinfusora junto con el monitor continuo de glucosa y van censando y van liberando. Pero sí, definitivamente lo tenemos
y hay muchísima tecnología y esto ha cambiado radicalmente. Ahorita ya la microondas mira de qué tamaño son y hay que estar en una mochila, ¿no? Da una cosa impresionante. Pero pues ya es o sea, diferencia abismal. En las conclusiones, pues es una condición de vida crónica compleja, pero siempre es manejable. Lo importante aquí no es la polución, sino el control glucémico. Y recordar, como la diabetes, todas las diabetes, las complicaciones no son reversibles, pero sí prevenibles. Y pues obviamente para nosotros como internistas, especialistas de la salud, vital estarnos actualizando, porque es una enfermedad con alta prevalencia, lo que sea, pero están saliendo constantemente actualizaciones en tratamiento, en herramientas. ¿Qué le va a beneficiar a mi paciente? Que yo como médico me esté actualizando siempre. No, y la sobrevida del diabético tipo 1 es impresionante cómo ha cambiado. Claro. Cuando empezamos a estudiar medicina no había diabéticos tipo 1 de más de 40, 50 años, no existían, todos morían. Y al día de hoy tenemos gente de 60, 70, 80 años que son diabéticos tipo 1 y que ahí están, sí con algunas complicaciones, no hay. Y la historia de los alimentos que no contienen glucosa es, no sé si han leído la historia de la mujer esta de Weight Watchers. Ella es una mujer que nació con diabetes tipo 1 y se dio a la tarea de investigar cómo se podrían producir alimentos que no tuvieran glucosa. Y ella fue la creadora de toda la industria de alimentos de glucosa. Y hoy por hoy es una mujer que tiene como 65, 70 años y está. Sí.